El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo de su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y a los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Fíjense que estos últimos días, estas últimas semanas, hemos estado escuchando la meditación en la primera lectura sobre los escritos de los profetas. Hemos meditado primero el profeta Amós, después continuamos con el profeta Oseas y ahora estamos con el profeta Isaías. Algo interesante que decía ayer la palabra de Dios en la misa del domingo, la primera lectura, tomada del libro del profeta Amós, decía, ¿verdad?, que le decía el sacerdote: vete de aquí tú visionario y llévate tus malas noticias a Judá. Y Amós se justificaba: yo no soy profeta ni soy hijo de profetas, yo soy un pastor y cultivador de higos. El Señor me ha mandado a profetizar. ¿Por qué lo quieren lejos? ¿Por qué lo corren? ¿Por qué el sacerdote no lo quiere ahí? Porque él está predicando o está profetizando, está llevando la palabra de Dios desde una situación de destrucción, de castigo hacia el pueblo de Israel. Ya para el tiempo de Amós, Oseas, Isaías, el reino está dividido. Y el pueblo de Dios está dividido en dos, lo que es el reino del norte, el reino de Israel, y el reino del sur, el reino de Judá. Entonces, sobre todo el reino del norte van a ser los descendientes de Saúl, que van a tomar el poder, pero son reyes que van a durar poco porque van a hacer lo que le desagrada a Dios. Se van a ir con la idolatría principalmente, pero también la explotación del pobre, sobre también los pecados de la corrupción, etc. El pueblo de Judá también, aunque no en la gran medida como el pueblo de Israel, pero también el reino de Judá de repente va a estar cayendo en estas situaciones que alejan al pueblo de Dios. Y ellos van a venir a decir: miren, si ustedes no se convierten, si ustedes no regresan a cumplir los mandamientos de Dios, va a haber una destrucción, se van a eliminar. Y no es que Dios quiera eliminarlos y acabar con todo porque, es que Dios... No, recordemos la alianza en el Sinaí. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. En la alianza es algo peculiar porque, ¿cómo se hace? Está todo el pueblo reunido a los pies del Sinaí, se mandan matar algunos animales consagrados, se parten a la mitad, se ponen uno enfrente del otro, de las mitades. Los animales pequeños no van a ser divididos, pero sí van a ponerse también a los costados. Va a pasar Moisés por en medio y después va a pasar Dios en esa columna de fuego, va a consumir todo. Y la sangre de los animales sacrificados para esta alianza va a ser asperjada, es decir, se va a rociar
al pueblo con esta sangre. Y esta es una alianza que se hizo entre Dios y el pueblo de Israel, representado por Moisés. Y esto significaba: aquel que no cumpla con la alianza, aquel que no cumpla con su palabra, tendrá el mismo destino que estos animales que estamos viendo, es decir, la muerte, y una muerte ignominiosa, ¿verdad? Bueno, una muerte vergonzosa. Y el pueblo de Israel, ¿cuántas veces no va a traicionar a Dios? Cuando Moisés sube al Sinaí para ir a recoger la tabla de los mandamientos, cuando baja le dice Dios, ¿verdad? Ve que tu pueblo ya se hizo un ídolo. Baja Moisés y ya se habían hecho un dios, un toro de oro. Entonces, pues ahí siempre va a estar esta situación. No es que no es que Dios no quiera estar del lado de nosotros, sino que nosotros nos alejamos de Dios. Y por eso vienen todas estas situaciones que estamos viviendo, ¿verdad? Aquí el día de hoy hemos escuchado cómo nuevamente hay esto, ¿verdad? Esto que dice el Señor: oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importan a mí todos sus sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Qué les he pedido que me ofrezcan todo eso? ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso cuando vienen al templo para visitarme? Dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos ni incienso abominable. Ya no aguanto sus novilunios y sábados ni sus asambleas. Son solemnidades y fiestas, las detesto. Se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos, aunque multipliquen sus plegarias, no las escucharé. ¿Por qué? Dice aquí: sus manos están llenas de sangre. Y esto es algo que tenemos que entender. No es que, no quiero que se malinterprete, no es que la misa no nos ayude, claro que sí, nos llena de bendiciones, nos alimenta física y espiritualmente. La oración, esos momentos de acercamiento con Dios, pero todos estos momentos tienen que mostrarse en nuestra vida diaria, porque si no, puede que nuestro sacrificio, es decir, nuestra oración, nuestro ruego, nuestro sacrificio, nuestro ofrecimiento diario, sea como este sacrificio que le estaba poniendo el pueblo de Israel, que no es Sodoma y Gomorra, ya habían sido destruidas, pero está comparándolos con Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque sí, van y llevan el sacrificio, hacen el holocausto, hacen sus oraciones, pero solamente en ese momento, porque su corazón está vuelto hacia lejos de Dios, es decir, con el enemigo, hacia la idolatría, hacia el egocentrismo. He visto publicaciones en el Facebook, en el Twitter y en otros lugares también, ¿verdad? Y hay gente quien dice: ¿de qué te sirve ir a misa? ¿De qué te sirve ir a la hora santa? ¿De qué te sirve rezar el rosario, la novena, etcétera? Si no estás dando testimonio de Dios, si en vez de ser este rostro de Dios para tus hermanos, eres lo contrario. En vez de ser misericordioso, eres justiciero. Eres un dictador, eres insoportable con los demás. En vez de dar misericordia, eres tirano. Y ahí es donde nos tenemos nosotros que cuestionar: ¿cómo está entonces mi oración? Dice el Señor, ¿verdad? En la palabra de Dios: por sus frutos los conocerán. Sí, pero seamos honestos, viéndonos realmente en esa meditación,
cómo están mis frutos, cómo estoy tratando a los demás, cómo estoy viendo al hermano, aunque no sea católico, aunque no sea cristiano, cómo lo estoy viendo, es criatura de Dios. No todos son hijos de Dios, pero sí todos son criaturas de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que mostrar ese rostro misericordioso de Dios. Me llama la atención mucho después del llamado de Leví, Mateo, cuando le dice Jesús, ¿verdad? Sígueme. Y dice, y Leví, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y en la tarde hay una comida para despedirse. Y están los fariseos y le preguntan a sus discípulos, ¿por qué su maestro está sentado con publicanos y pecadores? Si los publicanos y los pecadores son contrarios a Dios, ¿por qué Jesús está con ellos? Pero me da risa o me llama la atención porque ¿dónde están los fariseos? También están en la fiesta. Entonces, ¿con qué cara le están reclamando a Jesús? Porque si no estuvieran en la fiesta, no se dan cuenta que está sentado con los publicanos y los pecadores. Pero muchas veces es lo que nos pasa. Ayer decía de un sacerdote que una vez conocí y me acuerdo que él dijo, ¿verdad? Pues es que yo soy padre de la puerta del templo hacia adentro, de la puerta del templo hacia afuera, soy una persona más. Ya, caray. ¿Por qué? Porque se la pasaba dando no un testimonio muy sano, más bien caía en lo que era el antitestimonio. Y me acuerdo cuando don Rafael Romo, el arzobispo emérito, nos estaba dando los ejercicios espirituales para la ordenación presbiteral y nos decía, ¿verdad? Muchachos, ustedes van a ser ordenados sacerdotes y van a ser sacerdotes tanto, perdónenme la comparación que voy a hacer, así nos dijo, van a ser sacerdotes tanto cuando están en la mesa del sacrificio como cuando están en el baño haciendo sus necesidades. En ambos lugares son sacerdotes. Sí, es cierto. Soy sacerdote 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y ayer les decía, 66 cuando es bisiesto. Porque si no, ay, tengo un día de vacaciones, ¿verdad? No, 365 días o 366 si el año es bisiesto. Pero así como yo soy sacerdote, no por méritos míos, sino por gracia de Dios, todos somos católicos. Y somos católicos 365 días y 66 en el año bisiesto. Es decir, siempre somos católicos. ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Cómo tenemos que vivir? Yo tengo que alimentarme de Dios. ¿Y dónde me voy a alimentar? Primeramente en la mesa del sacrificio, en la Eucaristía. De ser posible, comulgando sacramentalmente todos los días, en la medida que se pueda. No estamos obligados a ir a misa todos los días, pero si le damos tiempo a tantas cosas, ¿por qué no darle un tiempecito a Dios? Y vamos a salir ganando, vamos a estar más bendecidos. Pero sí estamos obligados todos los domingos y fiestas de guardar. Bueno, ¿dónde me voy a alimentar de Dios? En la Eucaristía. ¿Dónde me voy a llenar más de Dios? En la oración. De ser posible, ante el Santísimo. Ay, Padre, pero es que en mi parroquia no hay capilla ardiente, no está el Santísimo expuesto, pero está el Santísimo ahí en la parroquia. Ay, Padre, es que yo no lo veo. Bueno, está en una casita ahí muy bonita. Casi siempre está a un ladito la velita. Digo casi siempre porque a veces la tienen medio retirada, pero está ahí la velita. Y ahí adentro de esa casita que se llama sagrario está el Señor. A lo mejor no está expuesto, pero ahí está presente. Ahí puedo hacer mi hora santa. En el rezo, el rosario, ojalá y se pudiese hacer en familia.
Y ya otras devociones, ¿verdad? Yo le digo a la gente, pues a veces hay gente que no es mucho de rezar y esto. Bueno, no se preocupen, un Padre Nuestro, una Ave María, un Gloria en la mañana y uno en la noche. Bendigan sus alimentos. Ahí es donde yo me estoy llenando de Dios. Pero todo esto tiene que servir para poder yo llevar esta oración a la vida. Es decir, hacer vida mi oración. ¿Dónde? Con mi prójimo. Empezando en casa. Porque a veces es donde menos paciencia tenemos. Porque a veces es donde más empezamos a perder los estribos. A veces llegan cansados del trabajo, el tráfico, el estrés, ahorita con el calor, y llegan gritando, llegan enojando, regañando. Pues ya no soy un testimonio. Ayer les decía, esta misión que nos da el Señor, los envió. ¿Y los envió de cuántos? De 2 en 2. Quiere decir que la misión no es solo, la misión es en comunidad. Tengo que hacer comunidad para poder llevar la palabra de Dios. Les decía yo el ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es el predicador que ha sido excelente en la historia de la iglesia, que llevó la misión y fue creando estas comunidades? San Pablo. Toda su predicación fue un éxito, excepto una predicación. Fue un total y rotundo fracaso. ¿Cuándo fue esto? En Atenas. Cuando va y les dice, ¿verdad? Atenienses, yo he visto que ustedes son en medida religiosos. Y he visto que tienen aquí estas estatuas para los dioses, pero he visto esta que dice al Dios desconocido. Pues yo les vengo a hablar del Dios desconocido. Y empieza a hablar, pero cuando habla de Jesucristo, de la muerte y resurrección, no, espérate chato, en otra ocasión te escuchamos. Yo que nomás porque no eran mexicanos, si no hubieran dicho, mejor cuéntame una de vaqueros. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que llevó a Pablo en esta ocasión al fracaso, cuando siempre fue un éxito total? Estaba solo. Iba huyendo y estaba solo. En todas las veces que había predicado, siempre tenía una comunidad detrás de él. A veces la comunidad era uno solo, ¿verdad? Por ahí tenemos una carta donde dice, y mándame a fulanito y sultanito porque ahorita solamente me acompaña Lucas. Bueno, pero ya eran 2, como dice el Señor. Toda predicación es en comunidad. No puede ser de uno solo. Les decía ayer, levante la mano quien ha vivido un retiro en su vida. Muchos levantaban la mano. Bueno, cuando uno va a un retiro, se ve solamente el expositor, está el que está hablando. A lo mejor alguno que es el que está ahí ya pasando a las personas, ¿verdad? Les decía yo, pero para que un retiro sea exitoso, está el expositor, pero también está un equipo que está haciendo la limpieza, que está preparando los temas, que están preparando los alimentos, que le da la bienvenida y la despedida, un equipo que está controlando el tiempo, un equipo que está en oración ante el Santísimo. Entonces vemos uno, pero es toda una comunidad la que está detrás de. También así debe de ser con nosotros. Hermanos, ¿cómo está nuestra oración? ¿Cómo está nuestra celebración? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Podemos decir bien, podemos decir mal. Veamos nuestra relación con el prójimo. La relación que yo tenga con el prójimo me va a dar la respuesta de cómo está mi relación para con Dios. Si yo me llevo bien con mi prójimo, quiere decir que mi relación con Dios está bien. Pero si mi relación con el prójimo está mal, quiere decir que mi relación con Dios también está mal. No estoy viviendo la oración. Se los he dicho varias veces, hay diferentes saludos de despedida de la misa. A mí me gusta mucho este.
a vivir lo que aquí hemos celebrado. ¿Por qué? Porque aquí venimos a celebrar, pero allá afuera vamos a vivir. Hermanos, ojalá y que nuestro sacrificio, que nuestra oración no sea vacía, que realmente esté llena de fruto, que realmente sea agradable a Dios. ¿Y cómo lo voy a lograr? Cuando también pongo el rostro de Dios en el rostro de mi hermano. Le voy a servir al otro, no porque me caiga bien, no porque me caiga mal, no porque me dio, porque no me dio, porque es criatura de Dios y en Él yo tengo que ver el rostro de Dios. Pues pidámosle al Señor que nos ayude, que aprendamos a dejar fuera todo aquello que me impide tener una buena relación con mi hermano, para poder tener una buena relación con Dios. ¿Y saben cuál es el secreto para tener una buena relación con el hermano? Aprender a tener una buena relación con uno mismo. Porque a veces los problemas que tengo con los demás son los problemas que yo estoy viviendo dentro de mí. Son los conflictos que tengo conmigo mismo y que a veces reflejo. Pues pidámosle a nuestra Madre Santísima que interceda por nosotros para poder cumplir verdaderamente esta misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, y que en vez de caer en el juego de la guerra, aprendamos a caer en el juego de la paz, del amor, de la cercanía, como Jesús lo hizo, incluso con aquellos que le atacaban. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.